Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues entonces ya estamos aquí más o menos todos. Voy a ir empezando para que también, que no se nos haga tampoco muy tarde para los que venís en hora. Podéis ver de nuevo mi pantalla, ¿no? Vale. Bueno, si hay cualquier cosa, Laura, yo creo que tú puedes hablar. De todas formas, si alguien tiene cualquier pregunta o cualquier cosa, puede escribirlo por el chat. Y una vez que terminemos tanto mi parte de la presentación como la parte de Laura, pues procedemos a leer las preguntas, que las puedo leer yo y las contestamos. Pues nada, bienvenidos a todos, buenas tardes. Aquí estamos en el taller online de ensayos clínicos en ELA, que organiza la Fundación Luzón, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y por eso nos acompaña aquí hoy Laura Lavín, que ella va a ser la que va a dar la segunda parte de la charla. A mí probablemente algunos me conocéis, otros todavía no. Yo soy Raquel, responsable del Departamento de Investigación de la Fundación Luzón, y voy a dar la primera parte de esta charla. Entonces, he dividido esta parte como en 3 secciones. Una parte que vamos a considerar pues ciertos aspectos o ciertas características de la ELA que afectan a la investigación básica y clínica, y también vamos a hablar de los ensayos clínicos en ELA. Entonces, comenzando por la ELA. Creo que por el foro en el que estamos no voy a dedicar mucho tiempo a explicar lo que es la ELA, porque creo que estamos todos familiarizados con ella. Simplemente mencionar que es una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva que consiste en la pérdida gradual de motoneuronas, tanto superiores como inferiores. Y lo que sí que quiero que nos centremos hoy es entender qué es la enfermedad del desconocimiento, por las razones que vamos a mencionar. Lo primero, la ELA es muy compleja. Tenemos distintos tipos de ELA, dependiendo de la historia familiar o dependiendo de los síntomas iniciales. En función de la historia familiar se considera ELA familiar a aquella en la que se presenta por lo menos 2 familiares con ELA, y la ELA esporádica, en la que no hay ningún antecedente familiar de esclerosis lateral amiotrófica. Como podéis ver en este gráfico, la ELA esporádica generalmente es la mayoría de los casos, contando con un 90% de ellos. Los síntomas iniciales se puede dividir la clasificación de la ELA en ELA vulvar o ELA medular o espinal. La ELA vulvar, los síntomas iniciales generalmente afectan más al habla, a tragar. Sin embargo, la ELA medular o espinal afecta a las extremidades y comienza más con problemas en el movimiento, problemas en el equilibrio y demás, en la locomoción, aunque luego ambas ELAs cursan con los mismos síntomas. En cuanto a la ELA familiar, sí que se sabe que tiene un origen genético, hay determinados genes que están involucrados, pero de nuevo es solamente un 10% de los casos. Entonces, ¿qué significa esto? Que las causas se desconocen. Lo que se cree es que hay una combinación de factores genéticos y no genéticos. Los factores genéticos serían esos que hemos mencionado de la ELA familiar. Sin embargo, en las ELAs esporádicas no tenemos estos genes que estén tan directamente involucrados con el desarrollo de la ELA, ni el inicio ni el desarrollo de los síntomas. Entonces, por ejemplo, hay moléculas que sí que se ve que están presentes en el 95% de los pacientes, pero cuando mutamos el gen que da lugar a esa molécula, no siempre, solamente en un 3% de los casos en general, se ve que esa mutación del gen se hereda y da lugar a ELAs familiares. Por lo tanto, no es tan sencillo encontrar la causa de la ELA. Se habla que hay, dependiendo de los estilos de vida, determinadas condiciones médicas, exposiciones externas, que se llama el exposoma, esto puede influir en el inicio y el desarrollo de los síntomas. Sin embargo, esto es algo que hoy en día se está estudiando mucho, porque todavía a día de hoy no hay ninguna causa que se haya encontrado de relación directa
entre esa causa o agente externo y el desarrollo de la ELA. Además, no existe una prueba diagnóstico. Como bien sabemos, generalmente ante los primeros síntomas el paciente va a atención primaria, donde se le va a determinar hacer distintas pruebas que al final generalmente son pruebas que descartan otras enfermedades porque los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades, hasta que verdaderamente se diagnostica que un paciente padece esclerosis lateral amiotrófica. Además, no hay cura. Existen tratamientos para prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, como determinados fármacos para neuroprotección, fisioterapia, logopedia, nutrición, psicología, ventilación, pero a día de hoy no hay un tratamiento que verdaderamente o palíe los efectos de la enfermedad o idealmente que consiga revertirlos. Por lo tanto, estamos en una situación en la que la ELA es una enfermedad muy compleja, no se conocen las causas, no existe una prueba diagnóstica y además no hay ningún tratamiento curativo. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues una de las soluciones es investigar. ¿Y qué investigamos? Aquí vamos a entrar en la parte de investigación básica y clínica. Lo que necesitamos descubrir, por un lado, son los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, epidemiológicos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de las causas. ¿Qué es lo que produce ELA? ¿Por qué desarrollamos ELA? Necesitamos también biomarcadores, porque esto nos va a ayudar a acercarnos a tener una prueba diagnóstico, poder ir al médico y que con un simple análisis de sangre, por ejemplo, que me puedan decir, pues mira, usted padece ELA o no. Y finalmente necesitamos investigar los fármacos, un tratamiento que sea eficaz contra la enfermedad. Y para ello la investigación se puede dividir como en dos subtipos, investigación básica e investigación clínica. En la investigación básica se realiza en el laboratorio con modelos que pueden ser tanto líneas celulares, organoides o modelos animales. Y se utilizan moscas, se utiliza pez cebra, ratón. Aquí, de nuevo, vamos a investigar las bases moleculares, genéticas, celulares, fisiopatológicas, cualquier cosa que nos ayude tanto a encontrar las causas, también biomarcadores y dianas terapéuticas de la enfermedad. En principio, en un estudio en el que, por ejemplo, tenemos distintas terapias que pueden ser posibles, surge la idea de fármacos prometedores y se empiezan a analizar en fases preclínicas donde se va a determinar cuál es el diseño de la terapia, cuál es la dosis que debemos utilizar, la eficacia, la toxicidad. Y finalmente, aquellos fármacos que en estas fases preclínicas han dado un resultado favorable van a formar parte de la investigación clínica y ahí vamos a pasar a los ensayos con humanos, los ensayos clínicos. ¿Y qué es un ensayo clínico? Bueno, un ensayo clínico es un proceso bastante largo que consiste en distintas fases. La primera fase se utiliza el fármaco en pocas personas que son sanas. Si pasa los controles de seguridad, vamos a pasar a fase 2, en la que se van a emplear enfermos, generalmente pocos, donde también se va a estudiar la toxicidad y en general, aunque también en la fase 1, se empieza también a ver la dosis. En la fase 3, cuando ya hemos pasado los distintos controles de seguridad y tenemos un poco más clara una dosis que sea más eficaz, vamos a pasar a la fase 3, aunque es verdad que hay en determinados fármacos las fases 3 también tienen distintas dosis. Y aquí ya sí que vamos a utilizar a más afectados, en torno a unos 150, y de nuevo este proceso será en torno a 2 o 3 años. Finalmente, si todas estas fases tienen resultados positivos, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, va a determinar la aprobación de dicho medicamento. Y en este caso necesitamos que sea la EMA, que es de la Agencia Europea del Medicamento, porque estamos hablando de la ELA, que es una enfermedad rara. En esta tabla os muestro los ensayos clínicos que hay activos hoy en día en España. Si alguno tiene alguna duda o quiere esta tabla por correo, me podéis mandar un correo y yo os la mando sin problema. Aquí podemos ver, no sé si veis mi ratón, yo creo que sí.
está distinguido en dos colores, los ensayos clínicos que están en fase 2 y los ensayos clínicos que están en fase 3. Y este es el enlace donde podéis ir al Registro Español de Ensayos Clínicos y en él vais a encontrar toda la información de estos ensayos. ¿En qué fase se encuentran? ¿Cuál es el fármaco que se utiliza? ¿Qué es lo que se va a mirar? Sobre todo, lo más importante, ¿cuáles son los criterios de inclusión y exclusión? Y mi recomendación es que cuanto antes, si no estáis ya en alguno de ellos, miréis dichos criterios y elijáis, muchas veces podéis entrar en más de uno, podéis elegir en qué hospital, porque distintos ensayos clínicos se llevan a cabo en distintos centros, podéis elegir no solo qué ensayo clínico, sino qué hospital es más conveniente para vosotros y perdón, os ponéis en contacto con ese hospital. Y pueden ser en varios, o sea, vosotros podéis preguntar en 2 o 3 centros, oye, yo quiero entrar en este sitio, ¿puedo? ¿Qué es lo que necesito? Y en función de lo que os diga o no el médico, pues ya procedéis a uno o a otro. Este de aquí, el ensayo Lighthouse 2, está todavía pendiente del registro porque estamos iniciándolo y por lo tanto todavía no tiene su lugar en la página web, pero está en breve. Y el DAZALS es un ensayo que todavía, en principio, no estaba reclutando pacientes, pero me parece que el Hospital del Mar va a empezar a reclutar en breve. También os dejo aquí el enlace de TRICAS. TRICAS es el Consorcio Europeo de Ensayos Clínicos y aquí os podéis registrar. Ellos sirven de filtro para deciros qué ensayos clínicos podéis entrar o cuáles no, pero solamente los ensayos clínicos que estén dentro de este consorcio. Hay algunos ensayos clínicos que no van a través de TRICAS, sino que es directamente con la farmacéutica y en ellos no os van a poder dar información, pero es muy importante que os registréis porque os van a poder mandar también información de futuros ensayos clínicos si necesitáis más información y demás. La Fundación Luzón es el único enlace de TRICALS en España, entonces muchas veces también os podéis poner en contacto con nosotros para preguntar vuestras dudas. Y una cosa que no he mencionado de los ensayos clínicos es que no voy a entrar mucho más en detalle de este enlace porque va a ser nuestra compañera Laura la que va a hacer una estupenda presentación de cómo funciona el portal de ensayos clínicos. Y de nuevo, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en contactar con nosotros. Os dejo aquí mi correo electrónico y también mi número de teléfono y en cualquier momento podéis hacer cualquier tipo de pregunta, de dudas que tengáis y demás. Y yo creo que por mi parte voy a parar aquí y voy a dejar paso a mi compañera Laura. De momento veo que no hay ninguna pregunta, entonces yo creo que terminamos la presentación de Laura, que estoy segura que muchas de las preguntas que vais a tener las va a responder ella y luego pasamos a resolver las preguntas. Uy, a ver, voy a hacerte... No sé si puedes ahora compartir pantalla. Pues creo que sí, Raquel, lo voy a intentar. A ver, no sé si podéis ver ahora la presentación. Perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación Luzón por contar conmigo para estar este ratito aquí con vosotros y también a los asistentes por vuestro interés. Por mi parte, bueno, como ha comentado Raquel, trabajo en el área de ensayos clínicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y bueno, mi granito de arena intentaré que sea pues aportaros información sobre cómo funcionan los portales públicos de ensayos clínicos. Porque al final a nosotros pues siempre va a haber un promotor que va a poner en marcha, nos va a presentar un proyecto de un estudio clínico, de un ensayo. En la agencia vamos a evaluar junto a los comités de ética ese proyecto, vamos a ver pues, que todo sea correcto, éticamente aceptable y luego ya pues, se va a autorizar, si pasa todos los filtros, el ensayo clínico. Pero al público general, pues cómo se puede informar de las características de este ensayo, de cuáles son sus criterios de inclusión, de exclusión, etcétera, pues siempre va a ser a través de estos portales públicos. Que bueno, en primer lugar, el más importante para todos nosotros es el Registro Español de Estudios Clínicos, que es el REC, que seguramente que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Y en él, bueno, ahora lo pasaré a explicarlo más en detalle, pero se van a publicar pues, los datos de todos los ensayos clínicos que se autorizan en España,
pero también existen otros registros públicos, otros portales públicos a nivel europeo, como son el registro de ensayos clínicos de la Unión Europea. Y ahora con el reglamento que entró en vigor hace poquito, el nuevo reglamento europeo, pues se ha creado otro registro público más, que es el CETIS Public Website. Y luego ya a nivel más global, el clinicaltrials.gov, que también, aunque lo usamos menos, pero también que sepáis que está ahí. Bueno, como comentaba, voy a empezar explicando el Registro Español de Estudios Clínicos, que es nuestro registro de aquí de España. Y bueno, es una base de datos al final que es de dominio público, de uso libre y gratuito para cualquier usuario, es decir, cualquier persona que quiera acceder a ver los ensayos clínicos autorizados en España, pues accediendo a REC no va a tener ningún problema en visualizarlos. El enlace a REC os lo dejo aquí en la presentación, aunque realmente es muy sencillo acceder. Con que pongáis REC en Google os va a llevar sin problema. Y bueno, se constituiría una fuente de información primaria en materia de estudios clínicos con medicamentos. ¿Por qué se realizó REC? Pues sobre todo a raíz del Real Decreto Legislativo 1/2015, que aprobaba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, pues una de esas garantías del Real Decreto Legislativo es la garantía de transparencia. Entonces, este Real Decreto Legislativo decía que los ensayos clínicos que se autoricen por la Agencia Española de Medicamentos tenían que formar parte de un registro nacional de ensayos clínicos que fuera público y de acceso libre. El contenido de este registro público, de este REC, se desarrolló ya con el Real Decreto 1090-2015, que es el Real Decreto de ensayos clínicos, y aquí ya pues, se desarrolló un poquito más pues, qué tenía que contener este registro, cómo se publicaba un estudio en él, etcétera. Entonces, bueno, el contenido de REC, como comentábamos, pues contiene todos los ensayos clínicos autorizados en España desde el año 2013, que es cuando se establecía este Real Decreto, la información principal de cada uno de los ensayos clínicos, la justificación del mismo, qué justificación aporta el promotor para realizar el estudio, sus fechas clave, como pueden ser la fecha de autorización del ensayo, fecha de comienzo del reclutamiento de pacientes, si hay una interrupción o cuándo finaliza el ensayo. También en REC vamos a encontrar información sobre el promotor que lleva a cabo este ensayo clínico, los centros que participan en él, así como el estado de reclutamiento de cada uno de estos centros. Entonces, cuando accedemos a REC, pues lo primero que vamos a encontrar es esta pantalla que veis. Si queremos realizar una búsqueda en inglés también estaría permitido, podríamos cambiarlo aquí arriba en español o en inglés. Y lo primero que nos vamos a encontrar son estos tres botoncitos de la derecha. El primero de ellos es una guía rápida pues, que va a explicarnos cómo realizar las búsquedas en REC, una serie de instrucciones para facilitar el manejo. Este botoncito de COVID-19, pues bueno, son para ensayos COVID y el de ensayos CETIS, que también lo hemos incluido recientemente. Lo fundamental de REC es que tiene dos modalidades de búsqueda. La primera de ellas es la búsqueda simple, que va más enfocada a usuarios no científicos o bueno, a cualquier tipo de ciudadano, ¿no? Entonces, para realizar una búsqueda simple, únicamente introduciendo en la barra de búsqueda, pues o bien título del ensayo si lo conocemos, o la enfermedad investigada, el medicamento que queramos ver, qué ensayos se están realizando con él. Cualquier dato que tengamos lo podemos incluir aquí y directamente nos lo va a buscar. Si ya queremos hacer una búsqueda un poquito más avanzada, que iría enfocada a usuarios científicos, pero la puede realizar cualquier persona, pulsaríamos en buscador avanzado y aquí ya pues, podemos filtrar un poquito más por fechas de autorización del ensayo, también por indicación, enfermedad, por el promotor si lo conocemos, área terapéutica. El identificador sería el número identificativo del ensayo, que si conocemos el número de un ensayo en concreto y queremos revisar pues, cómo va el desarrollo y demás, pues podemos incluirlo aquí. Y luego también podemos buscar por los centros. Pues, por ejemplo, si queremos ver qué ensayos clínicos se están realizando de una enfermedad concreta en una comunidad autónoma o incluso en una localidad
que deseemos, pues lo podemos también filtrar en esta búsqueda avanzada. Una vez introducimos los datos de búsqueda, REC nos va a dar una serie de resultados, que como veis pues, aparecería como una serie de registros. Y aquí podemos también realizar un filtro de resultados, pues en qué estado se encuentra el ensayo, si está reclutando, si está finalizado, si tiene ya resultados también podemos ver, si es de una determinada fase, una fase más temprana como puede ser una fase 1 o 2, o si ya está en una fase más avanzada, rangos de edad de los pacientes que se busca reclutar. Si hay muchos resultados de búsqueda, REC nos da la opción de descargarlos en un Excel para ordenarlos. Y bueno, este botoncito que veis aquí sería para guardar una búsqueda, guardaría el enlace y de esa forma pues, poder compartir la búsqueda concreta que hemos realizado. Si ya pinchamos en un ensayo concreto, sería pinchando en cualquier parte del registro, ya nos va a meter a ver esa información de ese ensayo concreto. En la primera pestaña, que es la pestaña de resumen, vamos a ver las características generales del ensayo, como sea su fase, el estado, como os comentaba, que en este, por ejemplo, estaría reclutando, si se refiere a una enfermedad rara o no, que bueno, en caso de la ELA aquí nos encontraríamos que sí, cuántos pacientes se quiere reclutar, de qué género, de qué edades y si tiene o no resultados ya publicados. Para descargar toda esta información de resumen, además del resto de información que contienen las sucesivas pestañas, podemos descargarlo aquí en formato PDF en este botoncito de descarga. Además de la pestaña de resumen, pues tenemos otra serie de pestañas por las que podemos ir navegando y encontrar, por ejemplo, los datos de contacto del promotor de un cierto ensayo clínico. Pues si queremos más información sobre ese ensayo en concreto, podemos siempre pues, o contactar por el teléfono que publican, por el correo electrónico, etc. También vemos el tipo de promotor, si es un laboratorio, si es comercial o si es un no comercial o académico. También la pestaña de centros resulta muy útil porque de un primer vistazo pues vamos a ver todos los centros que participan en ese ensayo clínico, en qué estado se encuentran, que como veis, pues según el color, si está blanco significa que ya se ha terminado el ensayo en ese centro, si está verde significa que está activo, que todavía está reclutando pacientes, o si está rojo, pues que todavía no se ha iniciado el ensayo en ese centro. Y también aquí pues podéis ver rápidamente en qué provincias se encuentra este centro. Otras pestañas también útiles, pues el calendario del ensayo clínico, donde vamos a poder ver sus fechas clave, la más importante, en qué fecha se autorizó, cuándo se inicia el ensayo, y en este caso, pues por ejemplo, ya está publicada la inclusión del primer paciente. Entonces aquí podríamos ir viendo toda esa cronología del ensayo. Si queremos ver qué medicamentos se está investigando en ese ensayo clínico, en la pestaña de medicamentos lo vamos a poder buscar. Nos va a decir pues el nombre del medicamento, en qué forma farmacéutica se encuentra, por ejemplo, pues en comprimido, en viales, cápsulas, etc. Y luego también en los ensayos clínicos que ya hayan finalizado, los promotores están obligados a publicar los resultados que se hayan obtenido durante la realización, ¿no?, del ensayo. Tienen un plazo de 1 año tras la finalización del ensayo clínico para publicar los resultados. Entonces, si queréis ver los resultados de un ensayo concreto, os iríais a la pestaña de resultados y si ya lo ha publicado el promotor, pues se descargaría aquí esa información en formato PDF. Bueno, en cuanto a la transparencia que nos aporta REC, pues como hemos ido comentando, poder ver los resultados de los ensayos clínicos, si ha habido interrupciones, que esto a veces es importante, pues si ha habido una interrupción por un motivo de seguridad, también se va a publicar aquí en REC una finalización anticipada, pues por ejemplo porque el ensayo se haya visto que no, con los pacientes que ya se han reclutado, pues no está siendo útil, no se está viendo eficacia, puede finalizar por distintos motivos de manera anticipada. Y también, bueno, quería aprovechar para comentar que cualquier incidencia técnica que podéis encontrar en REC o alguna propuesta de mejora que se os ocurra, pues siempre tenemos este correo electrónico de soporte REC que manejamos nosotros desde el área de ensayos clínicos, pues nos escriben tanto promotores, cualquier tipo de público para mirar esa incidencia o esa propuesta.
Y bueno, voy a hacer rápidamente una pequeña demostración, que es un poquito lo que os he explicado, pero de manera más práctica, buscando un ensayo clínico para esclerosis lateral amiotrófica en el Registro Español de Ensayos Clínicos. Entonces, bueno, accederíamos al enlace y aquí, por ejemplo, bueno, lo que os comentaba antes, el buscador avanzado lo podemos utilizar o directamente hacer la búsqueda simple en la barra de búsqueda simple. Pues en este caso, por ejemplo, si sabemos que la indicación es esta enfermedad, lo podemos escribir aquí. No hace falta ni siquiera escribirlo entero, con escribir algunas palabras clave es suficiente. Podríamos filtrar, pues, bueno, en este caso sería enfermedad rara, aunque si no lo marcamos nos lo va a buscar igualmente. Y luego, pues aquí ya si queréis con resultados, que todavía o que sea una cierta comunidad autónoma, yo voy a realizar una búsqueda un poco más general para enseñaros cómo es. Aquí nos daría los 30 resultados de búsqueda en este caso. Y aquí pues podríamos ir viendo cada uno de los ensayos clínicos. Si queréis filtrar, pues aquí como decíamos, que sea una fase más avanzada de investigación, una fase más temprana. Pues si queremos filtrar, nos va a buscar solamente, por ejemplo, de fase 1 serían solamente 2. Pues aquí vamos filtrando por los filtros que deseemos. Por ejemplo, si queremos ver uno que esté ya reclutando, marcaríamos aquí y, por ejemplo, en este primero veis que aquí también aparece el estado de reclutando, cuando se autorizó el ensayo y este numerito que aparece aquí tan largo es el número identificativo del ensayo y entre corchetes el número que proporciona el promotor para ese ensayo clínico. Entonces, pinchando en un ensayo concreto, pues como os he mostrado antes, si queremos descargar toda la información de una vez, se puede descargar aquí en PDF. A ver si localizo el fichero. Únicamente quería enseñaros que se descarga toda la información junta, tanto la del resumen, la enfermedad investigada, el título, la justificación. O sea, aquí en esa descarga obtendríais toda la información. Criterios de inclusión y de exclusión, el calendario. Aquí tendríais toda la información de un vistazo. Y luego también pues, la opción de ir viéndolo pestaña por pestaña. Información del ensayo, que aquí es donde vendría los criterios de inclusión y de exclusión, aquí en la pestañita de información, el calendario, el promotor. Aquí pues podríamos ver sus datos de contacto y luego aquí pues tendríamos los centros que participan, en qué estado se encuentran. Bueno, porque lo vierais un poquito más práctico, ¿no? Los medicamentos. Aquí ves, este sería medicamento huérfano además. Bueno, pues REC es al final la base de datos más manejable y más amigable para todos, además viene en español. Ya si queremos ver a nivel europeo qué ensayos clínicos se están realizando en la Unión, se han autorizado, pues nos tendríamos que ir al registro de ensayos clínicos de la Unión Europea. Este registro de ensayos clínicos de la Unión también es una base de datos abierta al público y esta en concreto se puso en marcha en 2011 y va a contener la información sobre los ensayos clínicos que se autorizaron en la Unión Europea bajo la directiva. ¿Vale? Sería todos aquellos que se iniciaron a partir del 1 de mayo de 2004 que se autorizaron bajo la directiva y esta información sí que solo la vamos a poder encontrar en inglés. Este registro está solamente en ese idioma. Entonces, bueno, este registro, como os decía, proporciona al público información contenida en la base de datos de UDRACT, que es la aplicación que se emplea por las autoridades competentes nacionales para introducir todos los datos de los ensayos clínicos. A raíz de la Directiva de Ensayos Clínicos, pues se establece esta base de datos EUDRACT y ya después de la aprobación de otros reglamentos, pues ya se fue permitiendo que se hicieran públicos los datos de esa base, que inicialmente era únicamente pues, para las autoridades nacionales competentes, ¿no?
El registro de ensayos clínicos de la Unión pues, es un poco menos amigable, como veis, no es tan bonito como REC, es un poco más complicado de manejar, pero bueno, luego al final uno se acaba haciendo a ello. Entonces accederíamos primero a la página de Home and Search y aquí tendríamos una pequeña guía, igual que tenía REC, que nos explica cómo realizar las búsquedas. Este registro, como decía, solo contiene los ensayos clínicos que se autorizaron bajo la directiva y también va a tener una opción de búsqueda avanzada. Igual que tenía REC, pues también vamos a poder seleccionar, pues en este caso, en qué país se ha autorizado el ensayo, porque en REC eran solo los que se habían autorizado en España, pero aquí podríamos buscar en cualquier estado de la Unión Europea. Por estado del ensayo, la fase, es un poquito parecido los filtros a los que teníamos en REC. Cuando pulsamos en buscar, después de introducir esos filtros, pues nos va a salir esta página que es como la información general del ensayo y ya nos tendríamos que ir aquí a Trial Protocol, que es esta flechita roja de abajo, para poder acceder a la información del ensayo. Pulsando sobre estas letras azules, que es un hipervínculo, corresponde al país donde se ha autorizado. Por ejemplo, aquí se habría autorizado en Bélgica y en caso de que hubiera resultados, pues los podríamos ver pulsando en View Results. Si pulsamos sobre el hipervínculo del país, pues vamos a poder acceder a toda la información ya más detallada del ensayo. La primera, que es el resumen, y luego ya pues todas las partes estas de ABC, pues todas estas son las partes ya más concretas de esa información. Entonces vamos a probar a hacer una búsqueda también aquí en el registro europeo, que en este caso los términos tendríamos que ponerlos en inglés. Podríamos directamente buscar aquí en la barra de búsqueda simple o bien acceder a una búsqueda avanzada, que aquí voy a hacerlo por una búsqueda simple, que yo creo que nos va a ser más fácil. Pulsaríamos en buscar y veis que ahí nos da todos los resultados de ensayos clínicos autorizados en Europa. Este primero, por ejemplo, estaría autorizado en Italia, pues pulsaríamos sobre el hipervínculo y ya nos lleva a toda la información de ese ensayo, pues toda la información del protocolo, luego también del promotor en la sección B, aquí podríamos ver quién es, sus datos de contacto también, la identificación del medicamento. Ya bajando un poquito más en el apartado E de información general del ensayo, aquí vamos a poder ver también pues, objetivo del ensayo, variables que se miden y también los criterios de inclusión y de exclusión. Y esto sí que la enfermedad pues viene, la información viene tanto en inglés como si el promotor incluye una traducción, pues la traducción al idioma que sea. En este caso pues está en italiano. Pero sería, si buscamos uno de España, pues vendría la información en inglés y en español. Bueno, pues eso, el registro de ensayos clínicos europeo sería para ensayos clínicos que se han autorizado bajo la directiva. ¿Qué ha pasado? Que a partir de enero de 2022 entró en vigor el nuevo reglamento de ensayos clínicos. Entonces ya tenemos ensayos clínicos que se han autorizado bajo la directiva y otros que se han autorizado bajo el reglamento. Los que se van autorizando bajo el reglamento, que son los más recientes, se van publicando a nivel europeo en el CETIS Public Website. Perdona, Laura, te voy a molestar Sí, solo por si acaso algunos de nuestros oyentes tienen la pregunta de qué es eso de la directiva y el reglamento, cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué ahora es uno y antes era otro. sí, pues nada, simplemente la directiva lleva más tiempo en vigor. Fue una regulación europea que intentaba regular los ensayos clínicos en todos sus aspectos y nosotros la directiva la teníamos implementada en España a través del Real Decreto de Ensayos Clínicos. Pero es verdad que la Unión Europea pues, vio que Europa estaba perdiendo un poco de competitividad, ¿no?, con respecto a otras partes del mundo en cuanto a los ensayos clínicos, a la investigación clínica, y por eso pues hace ya unos años se empezó a trabajar en el reglamento
Fíjate que es del 2014, pero llevó muchos años que entrara en vigor precisamente para implementar el portal a través del que ahora se mandan los ensayos clínicos por parte de los promotores. Y bueno, a partir de enero de 2022 ya sí que entró plenamente en vigor el reglamento. Entonces ya tenemos ensayos clínicos que están en marcha, pero se habían autorizado por la directiva y esos van publicados en el Registro Europeo de Ensayos Clínicos, pero los que ya se van autorizando por el reglamento sí que se publican a nivel europeo en este nuevo portal, en el CETIS Public Website. Entonces, al final es un cambio regulatorio. Aún así, todos los que están autorizados en España, tanto vayan por directiva, reglamento, da igual, todos se publican en el Registro Español de Ensayos Clínicos, en REC. O sea que nosotros, si miramos REC, vamos a tener ahí todos los que involucren a España. Pero claro, ya si queremos ver un ensayo clínico que se haya autorizado pues, en otro país de la Unión, en Bélgica, en Holanda, ahí sí que nos vamos a tener que mover más por estos portales europeos. No sé si, Sí, sí, perfecto. si queda Eso más o me menos claro. queda un poco claro, porque como también he visto que algún asistente se ha ido, ha vuelto tal, para que todos lo Vale. estemos. Sí, Gracias. perdonad que son cosas un poco ya más a nivel legislativo, pero tienen su impacto en los portales públicos. Entonces, bueno, el otro portal público europeo, que es el CETIS Public Website, este va a contener los ensayos clínicos que se han ido autorizando ya bajo el reglamento. Entonces, bueno, pues todos los supuestos que tiene el reglamento, parecidos a los que hemos ido viendo, ¿no? Pues asegurar un nivel de transparencia, establecía que también, igual que la directiva, tenía que haber un portal, una base de datos pública en la Unión Europea y además con los datos en un formato que facilitaran la búsqueda. Entonces, bueno, y evitando cualquier dato personal, por supuesto, de participantes. Entonces, bueno, el portal nuevo de ensayos clínicos, que sería el Public Website, lo tendríamos abierto al público general y en su estética es similar al registro de ensayos clínicos que teníamos para los ensayos bajo directiva, pero aquí sí que podemos seleccionar la búsqueda en español, o sea, para que nos facilite un poco más la búsqueda, pues seleccionaríamos en español y ya nos van a aparecer todo en nuestro idioma. Entonces, bueno, para los criterios de búsqueda, pues como siempre tenemos una serie de criterios básicos y también tenemos la opción de criterios más avanzados, pues para hacer una búsqueda un poco más acotada. Los criterios de búsqueda avanzada son muy parecidos a los que hemos visto en REC y en el Registro Europeo de Ensayos Clínicos, pues podemos buscar el ensayo por título, por el número identificativo, en qué fase está, en qué estado está, también por el promotor, en este caso también por el país y bueno, utilizando cualquier filtro que nos interese. Una vez hayamos incluido nuestros criterios de búsqueda, se nos van a generar una serie de resultados con todos los ensayos clínicos autorizados que cumplan nuestros criterios. Si descargamos los resultados, pues nada, se nos descargaría igualmente un Excel con todas esas búsquedas para tenerlas más controladas. Si ya accedemos a un ensayo clínico en concreto, pues igualmente vamos a ver la pestaña de resumen con toda la información básica del ensayo y su estado general. Pues como veis aquí, como intervenían varios países, pues se ha autorizado tanto en Francia, en Italia como en España. Y también podemos ver las fechas de autorización, de cuándo se comienza el reclutamiento, etcétera. Vale. Si queremos ver ya información más completa del ensayo, el CETIS Public Portal nos va a aportar mucha más información que el Registro Europeo de Ensayos, porque aquí sí que vamos a poder ver incluso el propio protocolo del ensayo clínico, toda la documentación que presenta el promotor para nuestra autorización va a quedar aquí publicado, con los datos personales eliminados, pero toda la información va a estar. También vamos a poder ver rápidamente pues, qué medicamentos se está investigando. Y si queremos descargar toda esta información, todos estos documentos, tenemos la opción siempre en la esquina superior derecha de la pantalla, nos va a aparecer descargar ensayo clínico. Pues pulsando sobre este botón
nos va a desplegar esta pantalla y ya aquí pues le decimos si queremos que se descargue el resumen del ensayo, toda la información de ese ensayo, que nos descargaría la documentación que deseemos y los documentos adjuntos que haya. Y aquí pulsando en descargar ensayo clínico pues vamos a poder acceder, vamos a tener guardada toda esa documentación. Os voy a enseñar también rápidamente cómo es este portal público. Vale, pues como veis, de inicio nos aparecería en inglés, pero aquí podemos cambiarlo a español si nos facilita. Y aquí pues veríamos todos los criterios de búsqueda, tanto los básicos como ya criterios más avanzados. Si queremos, por ejemplo, que esté autorizado, que ya esté en curso, proceso de selección en curso, por ejemplo. Y luego pues aquí igualmente tendríamos que buscar el término en inglés, eso sí. Y ya nos iríamos a buscar. Vale, perdonad que he acotado demasiado. A ver. Por el estatus. Pues aquí veríamos estos serían solamente ya los autorizados por el reglamento. Entonces, bueno, nos daría aquí todos los resultados de búsqueda y podríamos acceder al ensayo que nos interese para ver la información. Aunque los epígrafes estén en español, la información del ensayo sí que la vamos a encontrar en inglés. Excepto los que se autoricen en España, que eso sí que pedimos siempre a los promotores que aporten las traducciones y esas traducciones se nos volcarían a REC. Pero aquí en el CETIS Public Portal va a estar siempre en inglés. Aquí, como os decía, la información completa del ensayo, pues si queremos ver más datos o incluso los documentos que aportó el promotor, también datos sobre el medicamento, aquí podríamos descargarlo. Y aquí una vez hubiera resultados, pues también podríamos verlo en la pestaña de resultados del ensayo clínico. Y ya por último el clinicaltrials.gov, que ya excedería el nivel europeo y ya sería a nivel más mundial. O sea, aquí ya podríamos hacer búsquedas para ensayos clínicos pues, autorizados, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos por el interés. Y cualquier pregunta que tengáis, pues nada, quedo a vuestra disposición para intentar resolverla.